Hola, este es el tercer y último video de su clase de análisis costo-beneficio. En el segundo video habíamos quedado en ejemplos de costos o beneficios para los que no existe mercado. Habíamos mencionado el ahorro en tiempo y el valor de la vida. Hay otros intangibles para los que tampoco existe mercado. En este caso, hay técnicas de valoración que un investigador puede emplear para realizar el análisis costo-beneficio, normalmente cuando se está analizando el impacto medioambiental de un proyecto. Una de las técnicas es la llamada evaluación contingente, que ya mencionamos antes, y que consiste en el uso de encuestas y de experimentos con el fin de determinar cuál es la disponibilidad de los individuos en una sociedad para pagar por una mejora ambiental. Esta es una de las técnicas más empleadas por investigadores y por los hacedores de política. Sin embargo, tiene algunos problemas, entre ellos el llamado sesgo estratégico, que podría surgir dada que los individuos van a preferir no decir, no expresar, no revelar su preferencia con tal de no pagar por la mejora ambiental en cuestión. También puede haber un sesgo de información que puede presentarse antes de la encuesta y que de pronto altere las respuestas de los individuos. Puede haber un sesgo de instrumentos si las preguntas no están bien elaboradas. Puede haber un sesgo de hipótesis. Puede ser que para el encuestado sea difícil imaginarse las situaciones contrafactuales que el encuestador le está planteando. Entonces eso puede hacer que su respuesta no sea realmente acertada. Pero bueno, con todos esos problemas, las encuestas y los experimentos han sido bastante útiles en el pasado para evaluar o para analizar los costos y beneficios de un proyecto. Otro método también empleado se llama el método de costos de viajes. Este método consiste en determinar en qué costos el individuo o el usuario incurre cuando va a disfrutar de determinado proyecto ambiental, ¿sí? Porque esos costos pueden ser un reflejo de cuánto valora las mejoras ambientales. Entonces, bueno, a través de esta vía se pueden analizar los posibles beneficios de un proyecto. Un potencial problema con este método es que se tienen en cuenta solamente los usuarios actuales. Pero es posible que quienes no han usado aún el bien también lo valoren y que en el futuro puedan ser usuarios. Entonces este es uno de los posibles problemas. Otro método común es el llamado método de los precios hedónicos. Aquí con este método lo que se asume es que el precio de un bien puede ser descompuesto según sus diferentes atributos. Y así se puede asignar un precio implícito a cada uno de esos atributos. El ejemplo más típico que uno encuentra en los libros de texto es el de la vivienda, ¿sí? Entonces uno puede expresar el precio de la vivienda en función de características, por ejemplo, estructurales, características de localización, características ambientales. Entonces suponga que lo que queremos es evaluar el valor de la disminución del ruido de un proyecto. Esta sería una de las características ambientales de la función de precios. Si derivamos dicha función con respecto a ese atributo particular, el nivel de ruido, entonces podemos determinar qué tanto los individuos valoran ese beneficio. En la práctica, este ejercicio se hace a partir de estimaciones econométricas. Continuemos. Vamos a concentrarnos ahora en las reglas de decisión de las que se dispone para elegir la alternativa más eficiente entre distintos posibles proyectos. Ustedes probablemente ya vieron estas reglas de decisión en su curso de evaluación de proyectos. Aquí vamos a mencionar tres: el valor neto actual, el ratio beneficio-costo y la TIR o tasa interna de rendimiento. Entonces recuerden que el valor neto actual, que es el criterio más común dentro de estas reglas de decisión, de acuerdo a este criterio, el proyecto que se escoge va a ser el que maximice la diferencia entre el flujo de beneficios y costos de los proyectos. Aquí está la fórmula, sería la sumatoria de todo el periodo que el proyecto estará vigente
de los beneficios y costos descontados en cada periodo. Entonces, el proyecto que tenga el mayor valor neto actual será el proyecto que escogeríamos. La otra regla es la de ratio beneficio-costo. Entonces, de acuerdo a esta regla, un proyecto sería apropiado si la tasa beneficio sobre costo es mayor que 1. ¿Sí? Este criterio tiene un problema, o algunos problemas. Uno de ellos es que algunas veces una partida puede ser difícil de clasificar o un ítem específico como beneficio o como costo, y esto realmente altera bastante el coeficiente. Esto no necesariamente pasa con el valor neto actual. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas, y el otro problema es que en ocasiones, cuando se ordenan proyectos excluyentes, es posible que la tasa beneficio-costo lo haga de manera incorrecta. Esto es porque no se tiene en cuenta la escala de los beneficios y los costos del proyecto. Y como ejemplo, miren lo que está aquí en este cuadro. Supongan dos proyectos, proyecto 1, proyecto 2, y miren las diferencias en escala de los dos proyectos. En el primer caso, la tasa beneficio-costo es de 1.5, mientras que el valor neto actual es de 50, mucho más alto que el del proyecto 2, que es solamente de 20. Sin embargo, la tasa beneficio-costo para el proyecto 2 es de 3. Así que fíjense que escogeríamos erróneamente el proyecto 2 de acuerdo al ratio beneficio-costo cuando ese proyecto tiene un valor neto actual menor. Así también tenemos otra regla de decisión, que es la tasa interna de rendimiento, también conocida como la TIR. Esta es una tasa, en este caso la llamamos RO, una tasa que iguala el flujo descontado de beneficios con el flujo descontado de costos, o en otras palabras, es la tasa RO que hace que el beneficio neto actual sea igual a 0. Entonces, bajo esta regla de decisión, los proyectos que se aceptan serán esos en los cuales RO sea mayor a la tasa social de descuento. En los casos en que tengamos que decidir entre uno u otro criterio, tendríamos que el del valor neto actual es el que se prefiere. ¿Cuáles son esas razones? Una razón es que a veces la TIR no presenta una solución única, entonces no sabríamos con qué proyecto quedarnos. Entonces, en ese caso, usamos el valor neto actual. Y otra razón es que cuando hay proyectos que son mutuamente excluyentes, la TIR podría seleccionar proyectos que con el criterio del valor neto actual no habrían sido escogidos. Esto es un problema. Otra manera de ilustrar esos dos problemas está aquí. Fíjense que en el lado izquierdo tenemos un ejemplo en el cual dos tasas diferentes cumplen la condición de hacer cero el valor neto actual. En este caso, fíjense que tanto la tasa de 10% como la tasa de 20% cumplen esa condición de hacer el valor neto actual cero. Entonces no hay una solución única. En el gráfico de la derecha se ilustra el segundo problema que mencionamos. Entonces supongan dos proyectos que son mutuamente excluyentes, A y B. Acá están representados sus valores netos actuales. Fíjense que la TIR del proyecto A es menor que la TIR del proyecto B, pero con una tasa de descuento menor que C, tenemos que el valor neto actual de A es mayor que el valor neto actual que B. ¿Sí? Entonces, en que la TIR puede seleccionar proyectos que no se escogerían bajo el criterio del valor neto actual. Bueno, ya para terminar con este tema, mencionemos brevemente los efectos distributivos, que son fundamentales, obviamente, en el análisis costo-beneficio también. Una manera fácil de tener en cuenta los efectos distributivos del análisis costo-beneficio es establecer distintas ponderaciones para diferentes grupos de individuos de acuerdo, por ejemplo, a su situación de vulnerabilidad o a de
qué tanta necesidad tienen del bien o servicio del proyecto en cuestión. Entonces, lo que tendríamos es que introducimos un parámetro alfa que corresponde al peso que tendría dentro del análisis total cada grupo H. ¿Sí? Supongamos que hay H grupos en la sociedad. En cuanto a alfa, una manera que tendríamos para fijar esa ponderación sería de acuerdo a la relación entre la renta media de la sociedad y la renta de cada grupo H, considerando además la llamada aversión a la desigualdad, que acabo de traer en cuenta que en vez de decir epsilon aquí dice E, pero bueno, ustedes ya saben que es esta misma epsilon, la aversión a la desigualdad, que puede ir entre 0 e infinito. 0 en una visión utilitarista, es decir, no aversión a la desigualdad, o infinito, que es ya la visión rawlsiana, donde la mayor ponderación es para los individuos más desaventajados. Y entre 0 e infinito, pues hay toda una variedad de niveles de aversión a la desigualdad. Entonces, hasta aquí llegamos con el tema de análisis costo-beneficio. Nos vemos el viernes en clase. Recuerden leer el capítulo 7 de Albi y Zubiri.